El día de hoy, nuestro tema se llama una invitación divina. Y para dar inicio a nuestro tema, vamos a pensar un poco precisamente en las invitaciones en general. Y vamos a hacerlo desde un punto de vista positivo, porque hay quien puede ser que nos invite, por ejemplo, a callarnos, ¿no? Te invito a que te calles. O a veces te invito a que te retires. Yo pensaría que esas son invitaciones pues no muy gratas, ¿verdad? Y negativas. Por eso digo que vamos a verlas desde un punto de vista positivo. Me quiero referir a aquellas invitaciones que nos da gusto recibir. Porque creo que a todos nos gusta recibir invitaciones. Claro, después, si alguien me dice que no, me gustaría platicar al final ¿por qué no le gusta recibir invitaciones? Pero a cada persona que le he preguntado, oye, ¿a ti te gusta que te invite? Y dice, sí, ¿cómo no? O sea, me gusta recibir invitaciones. Algunos inclusive les gusta presumir cuando reciben, por ejemplo, una invitación de alguien muy importante. ¿Quién crees que me invitó para el evento fulano de tal? O a veces un evento también muy, muy importante. Y en ocasiones a veces solemos cometer imprudencias, ¿no? Porque a veces estamos hablando con alguien y le decimos, oye, entonces nos vamos mañana. ¿Y dónde? Sí, mañana en la cena de fulano. Ah, no sabía. Ah, no te invitó a ti. Híjole, discúlpame, no, pues yo no sabía, ¿verdad? Y sin darnos cuenta, pues ya metimos ahí un problema en aquella persona. En realidad, no es común encontrar a personas que rechacen una invitación. Sobre todo, invitaciones en donde se trate de recibir alguna cosa. Y a veces, cuando una persona rechaza una invitación, pues lo hace porque tiene alguna razón, tiene alguna excusa. Por ejemplo, si piensa que no tiene ropa adecuada para ir, no lo dice, ¿verdad? Pero sí inventa alguna otra cosa, no voy a poder, fíjate que tengo un compromiso, estoy ocupado, y en el fondo dices, ¿qué me pongo para ir ahí? Sobre todo si va a ser algo de gala. A veces también porque no se tiene dinero. Pues ¿cómo voy a llegar sin regalo? Dicen algunos. Entonces no, pues buscan la manera de decir que no van a poder estar. De hecho, fíjense que ese interés en recibir cosas gratis, en recibir invitaciones en donde se nos dé algo, pues muchos lo aprovechan para engañar a las personas. Digo, creo que a todos nos habrá sucedido, no sé si todos hayamos caído o no, pero a todos nos ha sucedido que de pronto nos den una llamada y nos digan, señor, es para decirle que usted se acaba de ganar tantos días y noches en el hotel fulano de tal, totalmente gratuito. Oye, pues, y solo tiene que pasar a tal parte de recoger, eso es todo. No, pues vámonos. Oye, vieja, pues ya prepara las maletas y todo, porque fíjate que nos vamos de vacaciones. Oye, pero no que no había dinero, no, nos regalaron esto. Y ahí va muy ilusionado al lugar. Bueno, pásale aquí, nada más pásale ahí, siéntese ahí donde están todas estas personas sentadas, ahorita le van a explicar algunas cosas, y total que es toda una conferencia de 1 hora para ofrecerte un tiempo compartido, ¿no? Y cuando tú no muestras interés, inclusive te atacan y te dicen, entonces usted nomás vino por lo gratis. Y pues yo creo que algunos dirán, no, de ninguna manera, yo me retiro, y otros dirán, sí, pues por eso vine, pues eso fue lo que me dijeron. Pero fíjense cómo ellos saben que a la gente le gusta recibir cosas gratis. Claro, ya el que está muy quemado dice, no, hombre, gratis no es nada, y no acepta, ¿verdad? Sin embargo, en la Biblia, Jesús ilustró a sus discípulos, y obviamente a nosotros también, por medio de 2 historias que él cuenta, la actitud que algunas personas tienen tristemente hacia una invitación que es muy importante, porque es una invitación que Dios nos hace.
La historia, la primera historia que él menciona, se trata de un rey que organiza una fiesta de bodas para su hijo. Y Jesús dijo que el reino de los cielos era semejante a esa historia que la encontramos en Mateo capítulo 22, de los versículos 1 al 14, en donde dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y entonces envió a sus sirvientes a repartir precisamente las invitaciones. Y lo primero que nos dice el Señor Jesús en la historia es que los invitados no quisieron venir, no quisieron ir. Sin ninguna razón, se nos dice, simplemente hicieron uso de su libre albedrío y decidieron decir que no. Yo no sé si dijeron no, muchas gracias, o nada más no les abrieron la puerta, o nada más les dijeron que no. El hecho es que el rey pues no entendió por qué, y entonces volvió a enviar a sus siervos a llevar las invitaciones y a que dijeran a los invitados que todo estaba ya preparado, que se habían sacrificado los animales más gordos que tenía y que estaba todo listo nomás para que ellos disfrutaran, porque pues a lo mejor estas personas dijeron: oye, ¿no será de traje? No, pues yo no quiero, ¿verdad? Pero entonces él dijo: no es de traje, les dijo el rey, aquí está todo ya preparado, no tienen nada que traer. Pero entonces ellos no hicieron caso como quiera. Uno de ellos se fue a su labranza y otro se fue a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los ultrajaron e inclusive y los mataron. Pues el rey, yo no sé si ellos tenían alguna animadversión contra el rey o algún pensamiento negativo con respecto a él. Tal vez consideraban que no era un buen gobernante y entonces no querían participar de nada de lo que él les ofreciera. No nos dice el Señor cuáles son las razones, pero pues me llama la atención que el rey haya organizado algo a su hijo y haya hecho una invitación así abierta, porque fueron a la ciudad y llevaron las invitaciones a todos. Pues el rey no tenía límite en ese sentido, me refiero económicamente hablando. Pero ya cuando ellos tuvieron esa actitud donde ultrajaron a los siervos y los mataron, el rey se enojó y entonces sí, juntó sus ejércitos y mandó que mataran a todos aquellos homicidas y quemaran su ciudad. Y entonces les dijo a los siervos: bueno, pues la realidad es que la fiesta está lista, el banquete está preparado, pues vayan entonces a las calles, a los caminos, y llamen a todos los que halléis. Se volvió ya una invitación general, ya no nada más para la ciudad donde el rey estaba, sino general para todo el que pasara por el camino. Y salieron los siervos y juntaron a todos los que hallaron, dice el texto, a todos los, tanto malos como buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y bueno, el rey entonces fue a la fiesta, vio que estaba todo lleno, pero de pronto se encontró ahí a un invitado, a una persona sentada ahí, pero que no tenía vestido de bodas. Y eso significa que el rey no solo había preparado toda la comida, o sea que no había necesidad de llevar nada. Nadie podía faltar porque dijera es de traje, pero ni siquiera porque dijera no tengo que ponerme, porque el rey había preparado vestido para todos. Por eso él pudo identificar fácilmente a esta persona y le preguntó por qué estaba ahí, cómo había entrado, y pues no dio ninguna razón, se quedó callado. Y entonces el rey ordenó que lo sacaran a las tinieblas de afuera, dice, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. En otra ocasión Jesús platicó otra historia muy parecida. Me interesa contrastar estas dos historias porque creo que la segunda historia nos ayuda a entender algunas cosas de la primera. Esta se encuentra en Lucas capítulo 14 y dice en el versículo 13: mas cuando hagáis banquete,
llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y los ciegos. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces aquí hay una enseñanza importante, dice, porque no dudamos de que hay ocasiones que se invita a alguien por quedar bien con esa persona, porque después vamos a obtener algo de ella, ¿no? Le vamos a pedir un favor y entonces va a sentir cierto compromiso con nosotros. Pero dice, no, ve e invita a personas que no te puedan recompensar, que no puedan después decirte, oye, pues tú me invitaste, ahora te invito yo, o tú me regalaste, ahora te regalo yo, que eso pasa desgraciadamente muchas veces. A veces creemos que un regalo nos compromete, y un regalo no nos compromete. Los regalos deben darse libremente, porque se desea dar el regalo, no porque estamos pagando, porque en ese momento le estamos quitando el sentido al regalo. Es que como me regalaron, ahora yo tengo que regalar. Entonces eso se llama intercambio, y así lo llaman, ¿no? En las oficinas, cuando dicen vamos a hacer intercambio de regalos de $20, pues ¿para qué dicen regalos? Mejor digan intercambio de objetos, pero no de regalos, porque los regalos no se intercambian, simplemente se aceptan, se reciben o se rechazan. Cuando los que estaban ahí escucharon lo que Jesús dijo, uno de ellos, en el versículo 15 de Lucas 14, dice, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Como Jesús había dicho, serás recompensado en la resurrección de los justos, entonces este dijo, pues inmensamente feliz, en otras palabras, el que sea recompensado en la resurrección de los justos. Lo dijo diciendo el que coma pan en el reino de Dios, porque comparó pues una invitación que yo hago aquí a mancos y ciegos y cojos, a mí me será recompensado con otra invitación, pero allá en el cielo, en el reino de Dios. Jesús al oírlo fue cuando contó la historia, que es muy parecida a la anterior, excepto que esta fue organizada no por una autoridad como el rey, sino fue un banquete organizado por una persona. Y también mandó invitaciones diciendo, todo está preparado. Aquí también hubo un rechazo de parte de los invitados en cuanto a la invitación, pero lo rechazaron con amabilidad y con excusas. Uno de ellos dijo, compré una propiedad, fíjate qué lástima, no puedo ir porque tengo que ir a verla. Me parece absurdo que primero compres algo antes de verlo. Creo que primero lo ves y si te conviene lo compras. Pero él dijo, ya compré la propiedad y tengo que ir a verla, necesito ir a verla. El otro dijo una cosa parecida, compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, o sea, apenas iba a ver si los bueyes jalaban, si tenían buena fuerza, si podían servirle o no, pero ya las había comprado. Y el otro dijo, pues acabo de casarme, así es que ahorita pues no estamos en plena luna de miel, ahorita no puedo yo ir al banquete que organizó esta persona. Fueron amables, aunque inventaron sus excusas. El hombre tuvo una reacción parecida a la del rey, se enojó. Le pareció una ofensa que lo menospreciaran en esa manera. Y yo creo que comparó y dijo, entonces es más importante una yunta de 5 bueyes que mi banquete. Es más importante una propiedad que mi banquete. A lo mejor todavía el que dijo, bueno, pues que se acaba de casar lo entiendo, pero estos otros dos definitivamente no, se enojó. Y no era una autoridad, no mandó a matar a nadie, simplemente mandó a otros siervos a que fueran a las plazas y a las calles y que invitaran a pobres, mancos y ciegos, ¿sí? A todo el que encontraran ahí, pero puso ese énfasis especial. Y bueno, los siervos hicieron eso, pero dice Jesús en su historia que no obstante que llegaron todas estas personas, todavía había lugar. Así que los mandó a ir ahora por los vallados y por los caminos, y que aún inclusive los forzaran a asistir. O sea, pues a él no le beneficiaba nada, ya tenía muchísima gente ahí, pero vamos, quería y estaba dispuesto que no se echara nada a perder, sino que lo disfrutara la gente. Y entonces dijo, si algunos no quieren venir, fórcelos, o sea, insístanles, empújenlos. ¿Sí? Todos estos conceptos tienen una aplicación definitivamente espiritual en nuestra vida. Hay una razón para todo esto.
y espero que en el resto de considerar la invitación divina podamos nosotros darnos cuenta. ¿Qué quiso ilustrar Jesús con estas historias? Básicamente que hay una invitación de parte de Dios para nosotros, que Él se ha encargado de prepararlo todo y que a nosotros solamente nos corresponde recibir y aceptar la invitación, recibirla gracias y aceptarla, asistir. Pero también las historias ilustran las actitudes que las personas suelen tener hacia la invitación que Dios les hace. Pero la invitación a la que ya nos referimos específicamente en nuestro tema como una invitación divina, que ese título se lo podemos aplicar a muchas invitaciones que aparecen en la Biblia de diferente manera y que vienen de parte de Dios. Por ejemplo, en Isaías 1:18 dice: venid luego y estemos a cuenta. Pues esto es una invitación. Pero la que hoy vamos a considerar se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 45, en los versículos 21 y 22. Isaías 45, 21 y 22, y dice así: proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí, esta es propiamente la invitación, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces, la invitación que encontramos aquí extendida viene de parte de Dios, y por eso leímos el versículo 21 para darnos cuenta que es Dios quien está hablando cuando dice quién hizo todo esto desde el principio. O sea, se refiere a Él como creador y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. Ahí se identifica, Él está hablando y no hay más Dios que yo. Esta invitación es real, no es una invitación engañosa, y nadie debe rechazar esta invitación. Es una invitación que Dios hace, y con respecto a ella vamos a responder a 3 preguntas. La primera de ellas es: ¿a qué está invitando Dios? Y esto lo podemos contestar fácilmente en el texto. La invitación es a que se le mire a Él. Dice el texto: mirad a mí. Y cuando hemos leído la palabra de Dios, pues nos llama la atención esta invitación, porque la Biblia en Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. Y Él dice: mirad a mí. Y esto lo entendemos, que diga la Biblia que a Dios nadie le vio jamás, porque la Biblia dice también que Dios es espíritu. Y Jesucristo, después de resucitar y ir con sus discípulos, dice en Lucas 24, 36 al 39: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne y huesos, como vosotros veis que yo tengo. Entonces, fíjense, aquí entendemos por las palabras de Jesús que un espíritu no tiene cuerpo, es incorpóreo, entonces no se puede ver. Por eso sin embargo, ellos decían: estamos viendo espíritu. Y dice Él: no, tóquenme, aquí están mis manos, y les muestra las cicatrices de las heridas y en sus manos y en sus pies, y dense cuenta que no soy un espíritu, porque el espíritu no tiene carne ni huesos. Entonces, si a Dios nadie le vio jamás, porque Él es espíritu, y un espíritu no tiene un cuerpo que podamos percibir con nuestros ojos, entonces, ¿cómo mirarle? Dice el versículo 18 del capítulo 1 de Juan, donde dice: a Dios nadie le vio jamás. Dice en la segunda parte: el unigénito Hijo que está en el seno del Padre
Él le ha dado a conocer. Qué diferencia, ¿verdad? Porque el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, sí tiene cuerpo. Por eso Dios se encarnó. Por eso Dios tomó un cuerpo, nació en este mundo, nació bajo la ley, vino, vivió una vida perfecta, sin pecado, para mostrar que Él era un sacrificio apto para ofrecerse por nosotros. Vino para entablar relación con seres humanos que tenemos un cuerpo y que por causa del cuerpo pasamos por ciertas situaciones, como es la necesidad de comer, por ejemplo, la necesidad de respirar, la necesidad de dormir. Y Jesús se sujetó a todas estas limitaciones que tenemos porque tenemos un cuerpo material. Él se sujetó a eso. Él también tuvo esas mismas necesidades. Pero aparte tuvo también otra situación a la cual se sujetó como nosotros. Él fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. ¿Cómo puedes ayudar a aquellos que no te puedes relacionar con ellos? Recuerdo una vez una anécdota que contaban acerca de un hombre que pisó un hormiguero y cuando levantó el pie vio a todas las hormigas ahí retorciéndose, pues aplastadas, unas tendrían las patas rotas, otras la parte de medio de su cuerpo, y entonces se quedó él viendo y pensando, dijo, si yo quisiera ayudar a estas hormiguitas, pues tendría que ser como ellas, tendría que ser de su dimensión para poder interactuar con ellas. Y entonces pensó, por eso Dios se hizo carne, por eso habitó entre nosotros, para poder ayudarnos, para que pudiéramos mirarlo a Él, conforme la invitación que Él nos hace. Nosotros vemos a Dios en Cristo, en su obra, en su sacrificio en la cruz. Esto fue también representado por la serpiente de bronce que hizo Moisés y colgó en un asta para que todo aquel que la viera y que había sido mordido por una serpiente sanara. Jesús en Juan capítulo 3 versículos 14 y 15 se comparó con esa historia. O sea, nosotros no inventamos al pensar o decir que la serpiente de bronce que Moisés levantó en un asta representa al Señor Jesucristo crucificado, porque Él mismo lo dice en este texto de Juan 3, 14 y 15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mirar a Dios es creer en Jesús, es hacer nuestro por la fe el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ese sacrificio incluye, no le podemos quitar ninguna de estas cosas, incluye su muerte, su resurrección y su ascensión a la diestra del Padre. Porque cada una de estas cosas tiene su función. La muerte en la cruz pagó el precio de nuestros pecados. La resurrección de Cristo indica que Dios aceptó el pago y que podemos obtener vida como Él en Cristo. Y su presencia a la diestra del Padre indica que tenemos allí un abogado, alguien que aboga a nuestro favor, que intercede por nosotros. Entonces no puedes quitarle ninguna de estas cosas porque entonces el Evangelio está incompleto. El Evangelio es que Cristo murió por nosotros, resucitó al tercer día y ascendió a la diestra del Padre para ser nuestro abogado. La segunda pregunta que nos podemos hacer con respecto a esta invitación divina es, ¿para qué hace esa invitación? El texto lo dice claramente, mirad a mí y sed salvos. Se nos invita a mirarlo a Él para obtener la salvación. Y esto solo puede ser posible en Cristo, porque ese fue el propósito de la introducción del único Hijo de Dios en el mundo y de su entrega en la cruz del Calvario. Esa fue la razón, salvarnos. Así lo dice el muy conocido texto de Juan capítulo 3, versículo 16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si esto de no se pierda y tenga vida eterna no nos deja claro que mirad a mí, sed salvos, se refiere a eso, el versículo 17
lo aclara, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Mirad a mí en mi Hijo Jesucristo, para que sean ustedes salvos. Así que si tú quieres ser salvo de la condenación eterna, todo lo que tienes que hacer es volver tu rostro y mirar a Dios en Cristo. Tú no puedes mirar a Dios si estás mirando para otra parte, si estás mirando para otro lado. Por eso algunos traducen este texto diciendo, no diciendo mirad a mí, sino volveos a mí. Mirad a mí, volveos a mí. Sí, porque ¿cómo podrías mirarlo a él si tú estás mirando para otra parte? Y eso, volveos a mí, es lo que significa precisamente el arrepentimiento. Porque arrepentimiento significa dar media vuelta. Es decir, que tú sin Cristo estabas caminando en una dirección, estabas mirando en esa dirección, y cuando aceptas la invitación de Dios, mirad a mí, volveos a mí, das media vuelta. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es nada más, porque puede incluirlo, y lo incluye muchas veces, sentirse triste por haber pecado. Esto va implícito. En ocasiones no todos lo manifiestan igual. Yo recuerdo a un muchacho allá en Monterrey en un campamento que hizo una decisión en la noche y no paraba de llorar. Y no paraba de llorar. Y estoy hablando de era un arquitecto, o sea, era una persona que había terminado su carrera recién. No era muy grande. Pero entonces la pasó a llorar y ya nosotros decíamos, pues, ¿qué le pasa? O sea, ya hizo una decisión, hablamos con él y seguía llorando. O sea, emotivamente tuvo una manifestación emocional muy fuerte, pero no permaneció en el Señor. Realmente no hubo frutos de salvación en su vida. La tristeza por sí misma puede ser enorme como la de este muchacho, pero no es suficiente. Lo que sí es imprescindible es el abandono del pecado, el dar media vuelta y caminar en otra dirección, dejar de darle a Dios la espalda y volverte a Él. Pero obviamente para que lo hagas necesitas reconocer que el veneno de la serpiente del pecado corre por tus venas y que te llevará a la muerte eterna a menos que Jesucristo te sane. De ahí la historia de Moisés, que el pueblo había sido mordido por serpientes ardientes y pues deben haber buscado todo tipo de remedios. Siempre hay gente que te dice, haz esto, toma esto, úntate esto, pero la gente estaba muriendo. Entonces se les ofrece una solución, todo el que voltea a mirar a la serpiente. ¿Quién lo va a hacer? El que cree el mensaje que le están dando y que acepta que él está envenenado y que va a morir. Y cuando acepta esto, entonces acepta lo que le están pidiendo y sanaba. Y ahí está ilustrado precisamente la experiencia de salvación con Cristo. Porque si no te vuelves a Dios para mirarle, para considerarle a Él como la única solución, sin duda mirarás a otra parte. Estarás despreciando la sangre de Cristo derramada por ti y no encontrarás nada en otra parte que te pueda salvar. Así lo plasmó el escritor de la carta a los Hebreos, diciendo en Hebreos 10, 26 y 27, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, una persona que rechaza la invitación a volverse a Dios no va a encontrar ningún otro camino, porque solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. La tercera pregunta que hemos de contestar en esta mañana en relación con la invitación divina: ¿a quiénes se hace la invitación? Dice, mirad a mí, esa es la invitación, sed salvos, ese es el propósito, todos los términos de la tierra. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Fíjense que cuando el rey mandó las primeras invitaciones y fueron rechazadas, luego se fueron a los caminos y ahí invitaron a todo tipo de gente. Es una ilustración
del rechazo de Israel al Señor Jesucristo, porque Israel fue el primero que recibió la noticia, pero ellos lo rechazaron. Y nosotros somos los que estábamos pasando por los caminos, por todas partes, los gentiles, por el rechazo de ellos a Jesucristo, el mensaje de la salvación vino a nosotros. Hubiera llegado como quiera, porque estábamos en el plan de Dios que nosotros fuéramos salvos también, los gentiles, pero los judíos, los israelitas, hubieran sido el vehículo por el cual nos llegaría, pero ellos perdieron esa oportunidad como nación. Por eso Dios levantó la iglesia, para que ahora la iglesia sea la responsable de cumplir ese trabajo de llevar el conocimiento del evangelio a los demás. Entonces, la invitación es para todos los términos de la tierra. Y decía, esto fue lo que Jesús ilustró, no solo con el rey, sino con el banquete, el hombre que organizó el banquete, porque si ustedes se dan cuenta, él hizo también una cosa parecida. Una vez que el rechazo llegó de los que él había invitado, primeramente, pues entonces la invitación se extendió a todos los demás que estuvieran en la ciudad. Entonces, es evidente que estas historias que Jesús contó se han cumplido. Se han cumplido en parte porque una de las invitaciones menciona una cosa y otra menciona. Por ejemplo, cuando en el caso de la invitación que mandó el rey para la fiesta de bodas que organizó a su hijo, cuando dice que invitaran a los mancos y a los... Estamos dándonos cuenta que precisamente el que recibe la invitación es aquel que reconoce su necesidad. Y sobre todo, por ejemplo, estas personas que decían, oye, pues nosotros no podemos corresponderle, es más, no nos sentimos ni que podríamos o deberíamos estar ahí, no vamos a hacer un adorno precisamente para la fiesta, pero queremos ir, queremos disfrutar. Y no hay impedimento porque está siendo invitado. Entonces, esto ilustra precisamente que el mensaje de la salvación es para todos, y quienes realmente lo aprovechan y no lo rechazan son aquellos que reconocen su necesidad. El rey invitó y fue rechazado, pero después que la acción fue todavía más negativa porque ultrajaron a los otros siervos y los mataron, entonces él mandó un ejército que los destruyera. Entonces esa parte se va a cumplir también. Se va a cumplir en todos los que han rechazado, y muchos de los que rechazaron, o de los que han rechazado en el mundo la invitación de Dios, han inclusive atentado contra los siervos que se las han llevado. Hay muchos misioneros en el mundo y a través de la historia que murieron a manos de personas que en lugar de agradecer que les llevaran la invitación, no solo la rechazaron, sino que los mataron. Acuérdense la historia de los americanos que quisieron llevar el evangelio y lo llevaron a los Aucas, que no tenían contacto con la civilización y que aparentemente los recibieron muy bien, porque inclusive llegaron finalmente cuando ellos consideraron que ya habían establecido una relación amistosa con ellos. Primeramente, lo que hicieron, porque uno de los misioneros era piloto, lo que hicieron fue sobrevolar la aldea de los Aucas y compartir con ellos algunas cosas, ¿sí? Y entonces empezaron a haber reacciones de ellos. Este piloto tenía un sistema en donde colgaba una cuerda del avión, de la avioneta, con un balde abajo, colgando, y empezaba a girar con su avioneta. Y entonces la cuerda con el cable giraba haciendo un círculo del diámetro que hacía la avioneta, pero poco a poco se iba cerrando el círculo de la cuerda hasta que quedaba en el centro estática mientras seguía volando la avioneta. Y entonces ellos ponían cosas ahí, los Aucas se acercaban y las cogían, y luego empezaron a poner cosas ellos, de las cosas de ellos. Entonces dijeron, ya hay una relación aquí amistosa de intercambio. Y fíjense la inteligencia del hombre, ¿no? Porque estos indígenas, los Aucas, pues no tenían contacto con la civilización, pero de ver la avioneta, construyeron una réplica, fíjense, pequeña, y la pusieron arriba del techo de una de sus cabañas.
Sí, increíble. Cuando estos misioneros vieron todo aquello y dijeron, ya tenemos un acercamiento amistoso con ellos, decidieron aterrizar en una playa cercana y aterrizaron, y entonces los aucas empezaron a llegar, a acercarse, pues llamar la atención del avión y todo esto. Inclusive uno de ellos llegó a subirse al avión y le dieron un paseo. Y sin embargo, de pronto arremetieron contra ellos, los mataron a todos ahí en la playa y destruyeron inclusive la avioneta. Entonces, pues nos damos cuenta que existen a través de la historia de la vida historias como estas. Habrá una consecuencia para ellos. Así como el rey los mandó matar con el ejército, Dios tiene un castigo. Porque todos aquellos que hemos pecado contra el Señor y no nos arrepentimos y rechazamos la invitación que nos hace, iríamos al infierno. Esa sería la paga del pecado. Pero es evidente que en el infierno hay niveles de castigo. Jesús lo dijo. El castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para esta generación, la generación que vio a Jesús, porque lo vio, porque vio sus milagros, porque vio su vida, y aún así lo mataron. Obviamente, entre más luz rechazas, más responsabilidad tienes. Porque dice la Escritura, al que mucho se le ha dado, mucho también se le demandará. Entonces todos aquellos que vieron a Jesús y lo rechazaron e inclusive pidieron que fuera crucificado y aceptaron que lo fuera, obviamente en el infierno tendrán un castigo más severo, menos tolerable que otros que en el pasado sí rechazaron a Cristo, pero lo rechazaron como una promesa, pero no como una realidad que ellos estuvieran viendo. Ellos no tuvieron la luz que tuvieron todos estos. Así es que entonces, así como el rey mandó matar a todos los que tuvieron una actitud homicida, matando a los siervos que envió, esto se cumplirá también en el infierno para todos aquellos que rechazaron. Y estarán ahí por sus pecados y sufrirán un mayor castigo por su actitud, por su accionar contra aquellos que les llevaron la invitación del Evangelio. La Biblia representa a la iglesia de Cristo, que está formada por todos aquellos que tienen, que hemos aceptado la invitación de Dios y hemos sido añadidos a ella, a la iglesia. La presenta como la esposa de Cristo, la esposa que Él compró con su propia sangre. Cristo fue declarado entonces cabeza de la iglesia, y dice Efesios 5, 25 al 27, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el propósito que Dios tiene para hacer con todos aquellos de todos los términos de la tierra que vuelvan su rostro a Él. Y se nos dice entonces también que hay una fiesta de bodas preparada para celebrarse en el cielo, cuando Cristo y su iglesia se unan. La iglesia es la esposa de Cristo. Hoy la iglesia está aquí en el mundo, Cristo está sentado a la diestra del Padre, pero va a venir para recibir a su iglesia, para recibir a su esposa, y en el cielo habrá una fiesta de bodas. Bienaventurado, dice, el que coma pan, ¿no?, en el reino de Dios. Estaremos celebrando juntamente con Él la fiesta de bodas de la iglesia de la cual ahora formamos parte. Esperamos que no haya entre nosotros nadie que se pierda esa celebración por haber rechazado la invitación divina de volverse a Dios para ser salvos. Que Dios los bendiga.